Jesús dijo, mi paz os doy. Jesús le promete que le daría una paz inquebrantable, duradera, algo que lo mantendría firme, no como la paz que del mundo, algo totalmente duradero y preciso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por esta puerta, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por algún pecado que hayamos cometido, sea de hecho, de palabras o de pensamientos, Señor, pidiéndonos que tú nos limpies con la sangre preciosa de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, sé tú tomando el control de este lugar, sé tú poseyendo todo, sé tú llegando a cada corazón, Señor, sé tú usándome con poder y gloria para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate una vez más para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ser capaces de experimentar paz en nuestra vida es cada vez más difícil y es una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Cómo podemos experimentar paz en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde hay tanta inseguridad, en estos tiempos cuando nuestras finanzas abruman nuestra vida, en estos tiempos cuando aún los que nos gobiernan son dignos de nuestra confianza, en estos tiempos aún cuando nuestras propias vidas están en peligro? Bendito sea el nombre de Dios. A veces no podríamos hacer esa pregunta. Y de eso es que quiero hablarle en este precioso día. De cómo podemos experimentar paz en tiempos difíciles, en tiempos de gran tribulación, en tiempos de gran aflicción. Y yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, donde Jesús nos habla lo que es el concepto de la paz, donde Jesús nos dice qué debemos hacer en tiempo de gran aflicción. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué le está queriendo decir a Jesús a sus discípulos? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, uno de ustedes me va a traicionar, pero tranquilo, no pasa nada. Y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero tampoco pasa nada. No, el Señor le está creando, le está diciendo, le está dando esperanza, está fortaleciendo a sus discípulos. En este capítulo de Juan, prácticamente el capítulo 14, 15, 16, 17, el Señor lo dedica a darle esperanza, a fortalecer a sus discípulos, porque lo que viene es un tiempo de gran aflicción. Son tiempos difíciles, alabado sea el nombre del Señor. Son tiempos donde sus discípulos que permanecieron 3 años con Él van a pasar por un momento donde van a necesitar algo, alabado sea el nombre del Señor, que sobrepase todo entendimiento. Algo que guarde sus pensamientos y guarde sus corazones. ¿Por qué no vamos a este capítulo de Juan? Porque a pesar de todo, a pesar de los tiempos que han pasado, la naturaleza humana no ha cambiado tanto desde entonces. Así como en aquellos tiempos abrumaban a sus discípulos, ahora hay algo en nuestra vida que incrementa nuestra fe, algo que nos roba nuestra esperanza, algo que nos quitan el pensamiento. Hay algo en nuestra vida que no nos deja tener esa paz. Hay algo en estos momentos, alabado sea el nombre del Señor, circunstancias, enfermedades, situaciones, bendito sea el nombre de Dios, que no deja que estemos en paz, que no nos deja vivir en paz, que no nos deja buscar esa paz que, como dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tú te preguntabas, pero predicador, ¿qué tú me estás diciendo? Alabado sea el nombre del Señor. Que no es posible tener paz, que no es posible a pesar de tantas cosas que me está diciendo, que podamos nosotros, alabado sea el nombre de Dios, de sentir esa paz que nos prometió el Señor Jesús. Si ciertamente no fuera así, vana fuera mi predicación, como dice el apóstol Pablo. Si no hubiera la posibilidad de tener esa paz que nos prometió Jesús, ¿para qué Dios mandaría a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 3, que ciertamente que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús.
Sí, Jesús murió en la cruz de Calvario por tus enfermedades. Jesús murió por nuestra salvación. Pero Jesús pagó el precio que te tocaba a ti y a mí para que podamos vivir en paz. Y en todas las escrituras, alabado sea el nombre del Señor, el Señor nos manda a vivir en paz. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Por qué no mandaría el Señor a buscar esa paz? Alabado sea el nombre del Señor, porque a veces estamos en circunstancias, en situaciones, nos acercamos al Señor sabiendo que Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero lo hacemos momentáneo. Lo hacemos prácticamente, alabado sea el nombre del Señor, por un tiempo, una semana, 2 semanas, cuando sentimos ese alivio en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, alabado sea el nombre del Señor, nos apartamos una vez más. Y aún más allá, el Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, alabado sea el nombre del Señor, y la paz de Dios guarde vuestros corazones. Nos manda a vivir en paz. Dice Colosenses 3:15, que vivamos en paz. Y eso es lo que a veces no tenemos. Alabado sea el nombre de Dios. Eso yo diría aún más lejos. Eso es lo que escasea ahora mismo en toda la humanidad. No solamente en esta ciudad, no solamente en este país. En todo el mundo hay una gran escasez de paz. La gente no puede decir que tiene paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué el Señor hace esta comparación? Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay algo en el mundo, hay algo allá afuera que es ficticio, que es falso, pero que está muy lejos de ser paz. Y si nos preguntaran a nosotros mismos o hiciéramos una encuesta, alabado sea el nombre del Señor, y dijéramos, le preguntaron a la gente, ¿qué tú necesitas para tener paz? Mucha gente diría, bueno, si yo tengo un buen carro, si tengo una buena casa, cuando yo me gradúe, cuando esté realizado, alabado sea el nombre del Señor, ya yo voy a estar tranquilo, ya yo voy a tener esa paz. Ya cuando yo me sienta un hombre totalmente realizado, cuando yo tenga mis hijos, cuando yo tenga mi esposa, voy a tener esa paz, esa tranquilidad que no la pude tener en estos 20 años que tengo de vida. Déjame decirte una cosa, amable oyente. Hay gente que lo tienen todo, que tienen dinero, prestigio, poder, que han viajado por todas partes y no tienen esa paz. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente, alabado sea el nombre del Señor, que ha disfrutado de poder, de prestigio y no pueden conseguir esa paz. Pero predicador, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Tú sabes cómo le llamo el profeta Isaías a Jesús? Príncipe de paz. Y Jesús es preciso y firme cuando Jesús dice, mi paz os doy. Tú no puedes dar algo que no te haya costado nada. Jesús te está dando algo, alabado sea el nombre del Señor, para que tú vivas en paz, para que tú tengas una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos hablando en tiempos difíciles, en tiempos, alabado sea el nombre del Señor, donde prácticamente se preguntarían sus discípulos, alabado sea el nombre del Señor, después de ver tantas señales, tantos prodigios, alabado sea el nombre del Señor. O nosotros mismos nos preguntamos, pero Dios, si tú estás conmigo, si yo he entregado mi vida a ti, ¿cómo es posible que me pasen estas situaciones en mi vida? Ahora nosotros tenemos las Escrituras. Ahora nosotros tenemos a los profetas. Pero en aquellos tiempos, bendito sea el nombre de Dios, había un grupo de hombres que no tenían nada. Jesús le estaba haciendo una promesa a un grupo de discípulos que prácticamente no tenían nada. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús se pasa todo este capítulo 14, 15 y 16 a darles ánimo a sus discípulos. Yo me voy a preparar morada para ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Yo voy a rogar al Padre para que mande el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor sabía por las situaciones que iban a pasar los discípulos. Porque el Señor sabía por las circunstancias que venían. El Señor sabía que tenía que llegar a la cruz porque era el mandato de su Padre. Y yo me pregunto en este precioso día, ¿qué te impide a ti tener esa paz? ¿Qué no te deja tener esa paz? Solamente
por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa las circunstancias, no importa la tribulación que tú estés viviendo, solo el Señor te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay algo en el mundo, bendito es el nombre del Señor, que se basa en circunstancias, que se basa en momentos felices, en supuesta paz. Bendito es el nombre del Señor, pero no paz. No esa paz que dice nuestro Señor Jesucristo. No es algo, alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor le dijo claro a sus discípulos. En el mismo libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor les dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¡Wow! El Señor le habló tan claro, tan preciso a sus discípulos, la voz del nombre del Señor, como que desglosó tanto. Yo diría que en este capítulo de Juan el Señor como que se sienta a hablar con sus discípulos y empieza a la voz del nombre del Señor a darle ese ánimo, a decirle cosas que van a pasar aún después de su muerte. Pero pónganse en los zapatos de aquellos discípulos. ¿Qué dirían ellos? Pero si lo van a crucificar a él, si lo van a matar a él, ¿qué será de nosotros? Porque en aquellos tiempos todos sabían que andaban con Jesús. Había algo, alabado el nombre del Señor, que el Señor tenía que hacer, aún después de su muerte, porque esos discípulos significaban la punta de lanza de la iglesia primitiva. Esos discípulos eran la cabeza donde nos iban a inspirar hoy en día a todos nosotros, alabado el nombre del Señor, a llevar a este evangelio, a decirle al mundo, alabado el nombre del Señor, que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo tú puedes conseguir esa paz en cualquier situación que tú te encuentres. ¿Será que hemos experimentado esa paz del mundo? ¿Será que hemos aprobado que el Señor, por ejemplo, en mi caso, me ha permitido tener el 100% de mi vida, dinero sucio, alabado sea el nombre del Señor, buen carro, alabado sea el nombre del Señor, aún prestigio, alabado sea el nombre del Señor, aún viajar por muchas partes del mundo, bendito sea el nombre del Señor? Yo no quiero que tú confundas esto. Yo no te estoy diciendo que no vaya a Walt Disney. Yo no te estoy diciendo que no haga un viaje a Madrid. No, no, no. Yo te estoy diciendo que si tú vas sin el Señor, tú vas a salir más vacío que como tú entraste. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Aún pudiendo ir a Disney, aún pudiendo ver todo, como dicen ahí en el mundo, la maravillosa magia del Disney, alabado sea el nombre del Señor. Tuve una semana con prestigio, con dinero, con poder, alabado sea el nombre del Señor, y salí más vacío que como entré. Es algo que no cabe en ninguna cabeza. Pero la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Precioso Jesús. Precioso Jesús. El Señor iba a hacer algo, alabado el nombre del Señor, porque los tiempos que venían eran difíciles. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El Señor sabía que iba a haber miedo a su vida. El Señor sabía, alabado el nombre de Dios, que iba a haber algo, bendito es el nombre del Señor, que iba a quitar sus pensamientos. Que iba a haber algo que lo iba a desconcentrar, alabado el nombre del Señor, que todo el camino que ellos vinieron con el maestro durante estos 3 años, alabado el nombre del Señor, podía ser borrado. El Señor tenía que darle un extra a sus discípulos para que nosotros hoy en día podamos coger ese extra para enfrentar cualquier tipo de situación. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿cuál era ese extra? Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. En el capítulo 20 de Juan, cuando llegó aquella noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino puesto en medio y le dijo, paz a vosotros. Wow. Dice que estaban con la puerta cerrada, pero dice que estaban con la puerta cerrada por miedo de los judíos, porque ya el Señor había sido crucificado. Era una situación totalmente difícil. Y el Señor viene y hace otro milagro sobrenatural.
y se aparece en medio de ellos aún estando la puerta cerrada. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Wow! En medio de ese miedo, en medio de esa circunstancia, aparece ese Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de paz. Y lo primero que le dice, paz a vosotros. ¡Wow! Había algo, alabado sea el nombre del Señor, que a lo mejor de los discípulos no podía entrar. Dice la palabra de Dios, alabado del nombre del Señor, que entonces Jesús le dijo otra vez en el versículo 21, paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así también os envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Por 2 ocasiones el Señor le dice, paz a vosotros. Aún me voy más lejos. Cuando estaban caminando aquellos discípulos por el camino de Maús, la voz del nombre del Señor, dice que el Señor se le puso en medio. Y yo no estoy hablando la voz del nombre del Señor de Tomás, donde el Señor le dijo, mete aquí tu mano. No, yo estoy hablando de una situación donde estaban angustiados, temblando por miedo de lo que le podría pasar a ellos. Y el Señor viene y le dice, paz a vosotros. Pero hay algo que me llama la atención. Hay algo, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor no era Tomás. Incluso Tomás ni ahí estaba, dice la palabra de Dios. Que el Señor le muestra sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor le muestra su costado para que vean que era Él. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios dijimos ahorita en el libro de Isaías. Alabado sea el nombre del Señor. Que Él fue herido por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. O sea que el Señor lo que le está diciendo, por estas manos, por estas heridas que ustedes están viendo aquí, por esas heridas es que ustedes van a tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por esas heridas que ustedes van aquí, ustedes van a enfrentar cualquier situación. Por estas heridas que ustedes van aquí, ustedes van a vencer al mundo, porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Y la palabra de Dios dice que cosas mayores que estas nosotros haremos. Entonces yo te pregunto en este precioso día, ¿qué te está quitando tu pensamiento? Si hay algo en tu vida que no te deja estar en paz, no importa la situación que sea, no importa la circunstancia, alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que te puede dar lo que el mundo no te lo va a dar. Yo no te estoy predicando lo que no he vivido. Yo viví esa paz allá afuera, con mucho prestigio, con mucho dinero, con mujeres, vehículos. Y déjame decirte, mi hermano, de aquel lado no hay nada que buscar. Me vi en circunstancias, en momentos más difíciles de mi vida, alabado sea el nombre del Señor. Y pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es tan grande la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo que tú ni yo la vamos a llegar a entender en su totalidad. Es algo hermoso, es algo precioso. No hay nada en la vida, alabado sea el nombre del Señor. No hay nada más seguro, no hay nada más eficaz que en tú enfrentar cualquier circunstancia, pero con Jesús en tu corazón, con Jesús en tu mente, con el príncipe de paz, con aquel que venció todo, con aquel, alabado sea el nombre del Señor, que ni la muerte tuvo poder sobre él. Entonces tú me preguntarás en este precioso día, alabado sea el nombre del Señor, ¿qué debo yo hacer para experimentar esa paz? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Alabado sea el nombre del Señor. Olvídate de carro. Yo no estoy diciendo que los carros son malos. No te estoy diciendo que ande a pie. No te estoy diciendo que no te cases. No te estoy diciendo que tú vas a tener momentos especiales aún siendo cristiano, mi hermano. Pero a lo mejor tú tienes que tener algo claro. Bueno, sí, llego a Jesús. Oye lo que dice el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Pero oye cómo termina el versículo. En el mundo tendréis aflicciones. O sea,
que van a venir situaciones, aún tú siendo como cristiano, en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber momentos, alabado sea el nombre del Señor, que aún tú hablando con Dios, la cosa tú la vas a ver igual todavía. Bendito sea el nombre de Dios. Va a haber momentos en tu vida, alabado sea el nombre del Señor, donde quizás tú llores, a lo mejor como lo hizo Jesús también. Bendito sea el nombre de Dios. Va a haber momentos en tu vida en que tú vas a decir, Dios, ¿dónde tú estás? Alabado sea el nombre del Señor. Pero la diferencia entre tener la paz que está en el mundo y la que da el Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, es que la paz del mundo está sujeta a situaciones, a circunstancias. La paz que da el Señor se basa en una relación con Jesucristo, se basa en un día a día, bendito sea el nombre de Dios. Se basa en algo, alabado sea el nombre del Señor, como si tú fueras la voz, incluso la Biblia le llama esposa y marido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo primero que tienes que hacer es confesar con tu boca que has pecado contra el cielo y contra Dios. Que el Dios, el Padre, mandó a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por los soldados romanos. Y repetirle esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Acéptame como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga, que el Señor los guarde. Que la gracia y la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. ¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo en nuestras casas somos la iglesia. Así es, no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo. Que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministeriosdiferente y @mjlared para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.